Buenas tardes. Gracias, Lucía. Gracias una vez más a la Casa Encendida, a todo el equipo de la Casa Encendida, a Rosa, a Eli, a Blanca, a Rosillo en especial, por permitirnos una vez más hacer un trabajo que en este caso ha sido la actualización de la exposición que lleva por título Los retos de la era post-COVID y que ustedes podrán visitar en los pasillos de la Casa Encendida y que en estos momentos lo que hemos hecho ha sido ponerla un poco al día, puesto que son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Algunos los habíamos tratado en la versión anterior y en esta hemos actualizado, tras 2 años de pandemia, la situación, pero al mismo tiempo hemos introducido, hemos tratado otros temas que no habíamos tratado en la versión anterior de la exposición. Entre ellos, hemos hablado de la salud mental, que la vez anterior no habíamos podido hablar. Hemos tratado también la situación de los conflictos, a pesar de que la previsión o el estudio que habíamos hecho era antes de que ocurriera la invasión de Ucrania por Rusia. Y también hemos actualizado los temas de cambio climático, los de la Agenda 2030 y de la geopolítica, evidentemente también, como les he dicho antes. El título de la conferencia de hoy es Un mundo convulso de la COVID a la guerra de Ucrania. Es un título que propuso Enrique Lleves, con quien he tenido el honor de comisariar la exposición, y cuando lo propuso, evidentemente, era para iniciar de nuevo las charlas, encuentros que se van a dar a partir de esta puesta al día de la exposición. Cuando me propuso el título, lo primero que pensé es en el lenguaje, es decir, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de convulso? Y el diccionario dice que convulso es un adjetivo que significa atacado de convulsiones o que se halla muy excitado. Y convulsión es la agitación violenta de agrupaciones políticas o sociales que trastorna la normalidad de la vida colectiva. Si la pandemia ya había convulsionado el planeta, cuando nos proponíamos, como les he dicho antes, actualizar la exposición y analizar los retos a los que nos enfrentábamos tras 2 años de pandemia, se produjo ese hecho de la invasión de Ucrania por Rusia, que está poniendo patas arriba el tablero geopolítico y poniéndonos a las puertas de una posible guerra nuclear. El secretario general de Naciones Unidas, a primeros de este año, en enero, delineaba 5 grandes emergencias mundiales y llamaba a resolverlas. Decía que las urgencias o las emergencias eran la COVID-19, el sistema financiero, la crisis climática, la falta de regulación del ciberespacio y los conflictos violentos. Señalaba que esos eran los problemas más críticos de la humanidad en este momento y todos ponían en evidencia el fracaso de la gobernanza global. Evidentemente, como bien sabemos, la COVID-19 sigue trastornando vidas, planes y esperanzas. La única certeza es más incertidumbre. Mientras tanto, las desigualdades crecen, la inflación está aumentando, la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad continúan. Nos enfrentamos, pues, a un caldero de inestabilidad política y de feroces conflictos. La desconfianza entre las potencias mundiales está alcanzando un punto álgido y las autopistas de la información, como se denominaba en los años 80, a todo el proceso de informatización y tecnologización de la sociedad, se atascan de odios y de mentiras, dando oxígeno a los peores impulsos de la humanidad. Pero, por desgracia, Ucrania, como les decía antes, o la guerra en Ucrania, no es la única emergencia a la que se enfrenta el mundo actualmente. Aunque la guerra domina la atención de los responsables de las tomas de decisiones y de los medios de comunicación, la pandemia no ha terminado en absoluto. Y
Además, se está produciendo una situación, como señalábamos antes, de que si analizamos a lo que está conduciéndonos en estos momentos, se ve la humanidad empujada, como les decía antes, por la amenaza nuclear, la crisis climática y la pandemia. Y según lo que se denomina el reloj del apocalipsis, la humanidad se encuentra a tan solo 100 segundos de su fin. La cuenta atrás la ha advertido lo que la herramienta simbólica diseñada por los científicos para alertar sobre las amenazas del planeta y que llaman reloj del apocalipsis o reloj del juicio final, que es un símbolo dirigido por un grupo de científicos, entre ellos 13 premios Nobel, que se creó en 1947. Su objetivo es evaluar los riesgos que afronta el mundo y pretende indicar lo cerca que está el fin de la humanidad. Y verdaderamente dicen que a 100 segundos, las manecillas del reloj se han parado a 100 segundos de la medianoche a raíz de las amenazas continuas y peligrosas que plantean las armas nucleares, el cambio climático, las tecnologías disruptivas y la COVID. Y eso es lo que explica la Organización del Boletín de Científicos Atómicos en un comunicado en el mes de marzo. También añadía que la situación de seguridad internacional no se ha estabilizado. Por el contrario, el reloj muestra que estamos más cerca que nunca del apocalipsis que acabará con la civilización, porque el mundo sigue atrapado en un momento extremadamente peligroso. Claro, es que como si en estos momentos o en los últimos tiempos se hubiera abierto el portal de malos espíritus y estuvieran galopando entre nosotros los 4 jinetes de la profecía bíblica. La pandemia ha matado a muchos millones de personas, ha enfermado a muchas más y ha oscurecido nuestro horizonte. Mientras se acumulan los signos de una catástrofe que, evidentemente, en estos momentos, esa catástrofe, además, si no tomamos las medidas correctoras urgentes que se necesitan, pone en cuestión la habitabilidad de nuestro único hogar, que es nuestro planeta. De momento, la guerra en Ucrania está limitada, pero amenaza con extenderse en el espacio y en el tiempo, con la posibilidad de mutarse esa guerra en una guerra química, en una guerra bacteriológica o nuclear, al menor desliz de mentes adictas al poder. Todo ello en el contexto de una crisis de legitimidad de las instituciones políticas, de desconfianza en los insolidarios detentores de la riqueza, de colapso de la autoridad moral de la religión, del rechazo creciente a la tecnología y del asalto a la razón que muchas veces niega la ciencia. Vivimos consecuencias de procesos que se observan y de previsiones establecidas desde hace tiempo, pero como afectan esos procesos y esas consecuencias a intereses y valores de quienes podían decidir cambiar el curso de los acontecimientos, resulta que no se toman esas medidas. La especulación financiera autodestructiva fue el resultado de un capitalismo fuera de control, impulsado por una ideología que extiende la sociedad a la lógica del mercado. Los científicos han demostrado causas y consecuencias ecosistémicas de un modelo productivo y de consumo al que nos aferramos. Y la guerra de Ucrania se estaba gestando desde el 2014 sin que apenas nos preocupáramos, excepto Putin, que parece ser que se preparaba para materializar lo que algunos interpretan como sueños imperiales. Si nos atenemos a esta guerra que está en estos momentos a las puertas, seguramente, de una guerra nuclear, decía el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, el día 25, que el peligro de una tercera guerra mundial de tipo nuclear es grave y real. Y la visita del secretario de ONU, aunque de eso nos hablará Enrique con más profundidad, no parece que haya arreglado muchas cosas. El lenguaje, evidentemente, como les decía al principio, importa, y el de Estados Unidos ante la guerra de Putin va a más y a mucho más. Washington quiere ver a Rusia debilitada y exige más armas para Ucrania. Le sigue Alemania,
antes reticente, mientras Ucrania y Rusia ahondan su lucha en las trincheras en estos momentos. La geografía bélica, asimismo, crece tras abrirse un nuevo foco de tensión, según nos indican, en la frontera con Transnistria, la autoproclamada República Prorrusa de Moldavia. Hay explosiones y el temor a la guerra ya provoca que haya una huida de familias hacia Rumanía. Pero, claro, nos encontramos con otros elementos, por ejemplo, el gas. El gas es otra arma. Bruselas ha dado el visto bueno a la rebaja del precio del gas en España y Portugal, que podría entrar en vigor dentro de poco. Pero la amenaza energética de Putin va con todo más allá y corta el suministro a Polonia y Bulgaria y dispara el precio. Dadas estas circunstancias, la guerra de Ucrania desmoraliza con una intensidad superior al drama que ya sufrimos en Yugoslavia. Aquella fue una guerra escrita. Esta, sin embargo, es una guerra narrada salvajemente en las redes mediante una sucesión de vídeos que exhiben impúdicamente la muerte en busca del clic. Una narración sincopada, en bruto, sin contexto, que insensibiliza y convoca al delirio. Claro, alguien se ha preguntado en algunos momentos qué ocurriría o qué hubiera ocurrido, o que podríamos imaginar qué ocurriría si la batalla de Stalingrado se hubiera transmitido a través de Twitter. Y, evidentemente, estamos ante una crisis en una economía de guerra y una crisis de suministros importante. 1 de cada 5 buques en el mundo está en cola para poder cargar y descargar en estos momentos. Los cuellos de botella que empezaron en el año 2020 van camino de alargarse durante todo el año 2022. Hay más de 2.000 embarcaciones fondeadas a la espera de entrar en puerto, la mayoría de ellas en el mar de China. El problema se concentra en el gigantesco puerto de Shanghái, por el que circulan casi 1/3 de las exportaciones chinas al resto del mundo. Y esto, lo que ocurre es que Shanghái en estos momentos es el escenario de un desastre que, como les decía antes, la guerra de Ucrania parece que lo eclipsa todo, pero en muchos sentidos puede que sea tan importante como el de Mariupol. Y eso, hay un historiador británico, Ferguson, que decía el otro día que la COVID ha vuelto para vengarse de China, donde se originó. Esa venganza es profundamente perturbadora y la estamos subestimando porque prestamos más atención a Ucrania que a Shanghái. El estrangulamiento, pues, del mayor puerto chino es la última novedad en la que nos estamos encontrando. Y si la epidemia se sigue extendiendo, a pesar de los rígidos protocolos que está tomando China en estos momentos, en los próximos meses nos podemos encontrar con que intervengan en la ecuación internacional otros elementos, además de la guerra de Ucrania. Del futuro de Ucrania depende ahora la relación de fuerzas en el mar de la China, verdadero centro del mundo, como nos explicaba hace un tiempo Ignacio Ramonet en una conferencia sobre lo que estaba suponiendo el mar de China. Pero el mismo día de 25 de abril, es decir, hace 3 días, había largas colas para comprar, largas colas para hacerse un test en Pekín. Y esa es la imagen que tenemos en estos momentos en la capital china. Y, evidentemente, nos podemos encontrar con que nos veamos empujados a una situación que no podíamos imaginar, porque han extendido, y si en Shanghái hay más de 30 millones en estos momentos confinados, evidentemente, si sigue la política de COVID-0 que pretende el gobierno chino, nos podemos encontrar en una situación bastante complicada. En medio de todo eso, Alemania está atrapada en una fuerte dependencia y ha generado una situación que desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto, que es su, digamos, inclinación, ¿no? O sea, se va a armar, cosa que no había ocurrido hasta ahora. Y, evidentemente, los angloamericanos apoyados por Polonia, los escandinavos y los bálticos, cada vez aprietan más fuerte en favor del embargo correspondiente a Rusia.
pero Berlín se resiste invocando el riesgo de una hecatombe económica con consecuencias para toda la Unión Europea. Y aunque les decía antes lo de Pekín, aunque la capital no tiene el peso financiero de Shanghái o el logístico, un posible cierre de la capital también podría afectar a las perspectivas de desarrollo del país. El caso de Shanghái está dando una lección clara, y es que si sigues la línea de cierres totales, no solo es increíblemente costoso, sino que también es económicamente destructivo y puede estresar a la sociedad. Eso declaraba hace unos días el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. Por lo tanto, si analizamos la situación de la pandemia, ya hemos visto lo que está pasando en Pekín y Shanghái, y evidentemente las emergencias que señalaba el secretario general de la ONU, hablaba también del sistema financiero moralmente corrupto que favorece a los ricos y castiga a los pobres. En uno de los paneles analizábamos las desigualdades que siguen aumentando. De la crisis climática, evidentemente, nos hablará Enrique, pero la guerra en Ucrania amenaza con dinamitar los acuerdos del clima de París. Y el último apunte que les voy a hacer es sobre el ciberespacio. El ciberespacio, evidentemente, donde en estos momentos se puede hablar de una ciberguerra, porque hay constancia de que Rusia no empezó la guerra contra Ucrania con misiles y tanques, sino que lo hizo con un ataque digital destinado a borrar la economía de Ucrania. El día de la invasión se abrió paso en el equipo de ciberseguridad de Microsoft una alerta roja. Microsoft es una de las empresas más importantes de las llamadas GAFAM. Y lo que ocurrió es un elemento que es muy importante señalar en estos, y es que justamente lo que detectó fue un ciberataque, y unas horas antes del lanzamiento de misiles o incluso el de tanques, el Centro de Inteligencias de Amenazas de Microsoft detectó una oleada de ciberataques destructivos y ofensivos dirigidos contra las infraestructuras digitales de Ucrania. Se trataba de una nueva arma, pero lo importante en este caso es que Microsoft avisa a la Casa Blanca, y en estos momentos cuando el ciberespacio se supone que no tenía una regulación clara, lo que sí que se ha producido es que en estos momentos hay un acuerdo por el cual todas las empresas tecnológicas están justamente al servicio de los gobiernos. Y lo que antes era una necesidad ha sido en estos momentos una situación que lo que ha generado es justamente de que esa bomba digital con capacidad para reducir a escombros la burocracia de Ucrania fue paralizada, parece ser, o al menos tenían que ya había sido detectada y había sido utilizada antes de enviar los misiles. Evidentemente esto no viene de ahora, es decir, es una cosa que ya hace tiempo que está ocurriendo. Lo único que pasa es que la ciberguerra contra un miembro es una ciberguerra contra todos, es decir, la cláusula de que si hay un ataque a un país de la OTAN, en la ciberguerra también se está tratando desde que se creó justamente en Tallinn, en un centro de excelencia entre Alemania, Italia, Eslovaquia, España, Estonia, Letonia y Lituania. Y eso es lo que está dando lugar justamente a que Internet no era propiedad de ningún país, pero cada nación se defendía, hasta que el 24 de febrero Microsoft, al tener constancia y poner en marcha una respuesta inédita, la empresa avisó, como les decía antes, a Estados Unidos y a Ucrania y consiguió una defensa contra ese ataque. Evidentemente, la ciberguerra puede que aún no se ajuste a la definición clásica de guerra, pérdida de vidas humanas y destrucción a gran escala, pero el mundo hiperconectado cada vez acerca más la belicosidad física y la bélica digital.
Por lo tanto, tengamos en cuenta que la disrupción energética, los asaltos financieros, el secuestro y la implantación de datos son amenazas probadas, incluso a pequeña escala, con un elemento aterrador, que el frente bélico lo llevamos en el bolsillo prácticamente. Y esa nota sobre el ciberespacio que quería señalar da lugar a que pensemos que, como les indicaba antes, justamente los conflictos violentos es el último elemento a tener en cuenta, y es que, en este caso, de esas 5 emergencias que señalaba Antón Guterres, lograr la paz en el mundo es la otra gran emergencia en un momento en el que la humanidad encara el número más alto de conflictos violentos desde la formación de la ONU en 1945, año en que terminó justamente la Segunda Guerra Mundial. Simplemente para que vean, por favor, me pone la diapositiva 1, no, la otra, esta. Vale. Allí observarán, si vemos el mapa, no les voy a señalar porque son muchos los conflictos que todavía están vigentes en estos momentos. Y, por lo tanto, como desde hace ya tiempo, justamente, el papel de la ONU profundizará el amigo Reyes, que para evitar el caos en el mundo es imperioso gestionar las divisiones geopolíticas. Divisiones geopolíticas que se manifiestan, y pueden ustedes verlo, y que lo que ha producido es que el gasto militar mundial ha registrado un aumento récord y supera justamente en estos momentos el récord del gasto militar se ha producido en el año 2021. Y eso es una situación que conviene señalar porque efectivamente nos estamos encontrando en una situación donde la guerra de Ucrania parece que haya eclipsado lo demás, pero hay muchos conflictos, como podemos ver en este mapa que hemos podido poner en la exposición, porque, insisto, la situación es evidentemente llamativa, porque son bastantes los conflictos a los que nos tenemos que enfrentar en estos momentos. Yo voy a poner la otra diapositiva un momento, que era la demostración de cómo el flujo comercial y el flujo de todos los, digamos, el comercio mundial es a través marítimo, el 85%, y los cuellos de botella en los suministros son los que están generando también una situación de alarma, como les indicaba, en estos momentos en Shanghái fundamentalmente. Pero eso podríamos estar analizándolo, que lo podrán ustedes ver concretamente en la exposición, en la infografía correspondiente. Sin más, y señalando justamente esas 5 emergencias que señalaba el secretario general de la ONU a primeros de este año, antes de la invasión de Ucrania, esas 5 emergencias, como les decía, que acabo de resaltar algunas de ellas, son lo que en estos momentos nos llama a pensar que debemos actuar o tenemos que crear las situaciones para poder actuar en un momento en el que la situación, evidentemente, como señalaba, el reloj del fin del mundo, parece que estamos cerca de la medianoche. Sin más, Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Antes que nada, quería sumarme a los agradecimientos que ha dicho Ferran con anterioridad a la Casa Encendida, a su directora, Silvia, a Blanca, a Lucía, perdón, quería decir, a Blanca y a todo el personal de la Casa Encendida, a Le Monde Diplomatique y a Ferran, su director ejecutivo, con quien estamos trabajando para la elaboración de esta exposición y el ciclo de conferencias. Es un placer, Ferran, como siempre, trabajar contigo. Y yo me voy a centrar un poquito más en las respuestas globales que hemos dado a estos grandes retos globales que señalaba antes Ferran. Porque si algo ha demostrado la pandemia es que estas líneas ficticias que nos hemos inventado y que se llaman fronteras, para empezar, no sirven para nada en casos de crisis como esta que hemos vivido de la pandemia,
y si algo sirven es para provocar conflictos entre los países. Una cosa está clara que ha vuelto a demostrarse una vez más en esta crisis, y es que las respuestas globales tienen que ser globales, tienen que ser conjuntas, de todos los países trabajando uno al lado del otro, lo que llamamos el multilateralismo. Eso ha quedado claro. Y si ha quedado otra cosa clara es que la única organización, con todos sus defectos, con todos sus límites, con todas sus problemáticas, que en estos momentos puede articular una respuesta global a cualquiera de estos grandes retos, son las Naciones Unidas. Y repito, esto es para bien o para mal. Está claro que Naciones Unidas debe de jugar un papel clave en la resolución de estos temas, pero no está claro que esté capacitada o que esté haciendo la labor necesaria para afrontar estos retos. Es cierto que a mí me gusta empezar normalmente cuando hablo de Naciones Unidas diciendo de qué Naciones Unidas hablamos cuando hablamos de Naciones Unidas, porque bajo el paraguas de Naciones Unidas hay un montón de cosas que son muy distintas. Hablamos del Consejo de Seguridad, que decide la paz o la guerra y está dominada por 5 países permanentes, las grandes superpotencias, o hablamos de la Asamblea General, donde todos los países son iguales y tienen un voto. O hablamos de las agencias especializadas, de la gente que se está jugando la vida para ayudar a los refugiados, o de la gente que se está jugando la vida para dar alimentos sobre el terreno después de una catástrofe o de un conflicto. Repito, para hacer un análisis serio tenemos que ser muy específicos sobre esta temática. Yo me voy a centrar fundamentalmente ahora, en esta primera parte, sobre lo que es el DNA de la organización, el mantenimiento de la paz, que fue por lo que nació en 1945, va a hacer ahora, el 24 de octubre, hará 77 años, y la Segunda Guerra Mundial dio un paso a un nuevo orden internacional. El fracaso de la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU, de aquel fracaso, los miembros extrajeron una importante lección. El sistema correría la misma suerte si las grandes potencias no formaban parte de él. Este nuevo órgano supranacional tenía que incluir a las 2 grandes potencias del momento, que en aquel momento eran la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y los Estados Unidos. Para asegurar su participación, los fundadores garantizaban la máxima protección de su soberanía nacional. Solo con ciertos privilegios, como el derecho al veto en el Consejo de Seguridad, las grandes potencias formarían parte de este nuevo orden. Este asunto, que hoy despierta muchas críticas, no sin razón, fue clave para dar inicio a lo que conocemos como las Naciones Unidas. Sin esta capacidad, los países vencedores nunca hubieran apostado por la creación de un sistema global. La filosofía de la ONU se refleja y está regulada por la Carta de las Naciones Unidas. Por esta carta, esta sencillita carta, donde se recogen desde el año 1945 las bases legales y jurídicas de la organización. La Carta determina los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establece los órganos y procedimientos de trabajo. A lo largo de sus 19 capítulos y 111 artículos se detallan los propósitos y principios a los que se comprometen los firmantes de la Carta, es decir, a resolver los problemas por medios pacíficos, cumplir con los acuerdos internacionales y colaborar con las Naciones Unidas. Queda preservada, en principio, la soberanía de los países y se aclara que la ONU no puede intervenir en asuntos internos de los Estados. Hay que destacar, y no me voy a entretener más en este tema, en el explosivo capítulo 7, el más polémico de todos. Es el que decide cuándo se puede utilizar la fuerza militar en caso de amenaza de la paz, a través del Consejo de Seguridad, el poder más importante del que cuenta la organización. El Consejo de Seguridad es sin duda el órgano que más ha condicionado la política internacional en estos últimos 76 años y el único que tiene el poder de autorizar legalmente acciones militares.
con sus aciertos y errores, con vetos, discusiones y críticas. La realidad es que en el Consejo de la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, siempre se han sentado a dialogar los 5 países más poderosos del mundo. Y este hecho, ya en sí mismo, aunque no lo parezca, puede considerarse como un gran éxito. El Consejo de Seguridad se creó en el año 45, al fundarse Naciones Unidas, con el objetivo de reconstruir la paz y prevenir nuevos conflictos. Solo 5 grandes privilegiados cuentan con una silla permanente en el Consejo. Como saben ustedes, se trata de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Aunque se toman muchas decisiones, lo más importante es que estos 5 países pueden decidir cuándo se puede intervenir militarmente en un conflicto. Es fácil entender que el veto tenía sentido en 1945, dado el clima de desconfianza mutua, después de 2 grandes guerras y debido al equilibrio de poderes de entonces. Incluso podemos llegar a pensar que la fundación de Naciones Unidas nunca se hubiera dado si estos 5 países no hubieran contado con este privilegio. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, es difícil aceptar que la organización se sustente sobre unos estados más privilegiados que otros y que además concentran el poder fundamentalmente en Occidente. Pero hagamos un poco de análisis. ¿Ha sido efectivo el Consejo de Seguridad en estos 76 años para mantener la paz? Los conflictos y la crisis durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó inmediatamente después, debilitaron al Consejo de Seguridad y limitaron su actividad. La mayoría de los conflictos armados que se dieron durante la Guerra Fría quedaron totalmente desatendidos por el Consejo de Seguridad. Un ejemplo, la Guerra de Vietnam. No se trató nunca en el Consejo de Seguridad. Pero tampoco es que haya sido muy relevante en conflictos más recientes, de los que conocemos la gente que estamos aquí. Una clara demostración de la ineficiencia del Consejo de Seguridad fue la intervención en Irak en el año 2003. Que formaba parte del programa de guerra contra el terrorismo, War on Terror, del presidente estadounidense George Bush, y que dejó bien claro que Estados Unidos usaría su derecho de autodefensa para intervenir militarmente en Irak y declaró que Estados Unidos actuaría unilateralmente contra cualquier posible ataque sin tener en cuenta la resolución del Consejo, a pesar de que no había ninguna vinculación con Bagdad, con los atentados del 11 de septiembre, como se sabía entonces y sabemos ahora. Esta acción ya desestabilizó una zona de por sí frágil que todavía hoy no se ha recuperado. Afganistán y Siria son otros ejemplos del fracaso. Pero un ejemplo bien reciente es el del conflicto de Ucrania, como hacía referencia Ferran. No se ha podido alcanzar ninguna resolución del Consejo de Seguridad, lo cual es bastante claro y sencillo de entender, teniendo en cuenta que tanto Rusia como Estados Unidos han ejercido el privilegio del veto y no han conseguido desbloquear el Consejo. En su lugar, la cuestión pasó hace unas semanas a la Asamblea General, donde hubo una resolución en la que se condenaba de forma masiva la invasión. Agua de borrajas. Las resoluciones de la Asamblea General, como probablemente ustedes saben, no son de obligado cumplimiento para los miembros. Sirven como espectáculo mediático y nada más. Esta semana, por cierto, hemos presenciado, no se le ha dado mucha relevancia en los medios de comunicación, pero al último esperpéntico, yo lo llamo esperpéntico intento de mejorar el Consejo de Seguridad. Y ayer se aprobó una resolución en la Asamblea General a propuesta de Liechtenstein, en la que los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deberán justificar cada vez que quieran ejercer su derecho a veto en la Asamblea General. La medida se adoptó en el contexto, como saben ustedes, de la guerra de Ucrania, aunque Liechtenstein, su principal impulsor, aseguró que no está dirigida contra Rusia. Una medida que Naciones Unidas cataloga como un hito y que tiene el objetivo de reducir el uso del veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, obligando a las potencias a dar explicaciones a las otras naciones cuando quieran utilizar este privilegio. Menudo hito esta propuesta de Liechtenstein para asegurar la paz mundial. No sé si ustedes han visto, pero ayer el ministro de Exteriores chino criticaba con dureza la doble moralidad de Estados Unidos y la OTAN y ponía el dedo en la llaga. Les voy a decir exactamente las palabras entrecomilladas que dijo el ministro chino.
Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se negó a autorizar a Estados Unidos el uso de la fuerza contra Yugoslavia, Irak, Siria y otros países, Estados Unidos y la OTAN dejaron de lado a la ONU y emprendieron guerras contra países soberanos, interfiriendo sin motivo en sus asuntos internos. Estados Unidos habla de respetar los derechos humanos, pero las guerras de agresión que emprendió con sus aliados en Irak, Afganistán y otros países mataron a más de 300.000 civiles y convirtieron a más de 26 millones de personas en refugiados. El resultado, en cualquier caso, es que el Consejo de Seguridad sigue hoy inalterable desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con permiso de Liechtenstein. Los pasos para reformarlo están congelados y la institución la ONU carga con importantes problemas de imagen y de credibilidad que ensombrecen esa imagen de toda la organización. Lo más grave es que la institución que goza de peor reputación sea precisamente aquella que se encarga de materializar la verdadera razón de ser de la ONU, que es preservar la paz. Personalmente, yo defiendo una solución que tiene también algo de provocación, y ya que parece imposible reformar al Consejo de Seguridad, quizás su solución pase simplemente por la eliminación. Dicho de otra forma, ¿qué ocurriría si abolimos el Consejo de Seguridad hoy? ¿Sería más inseguro el mundo? Toda reforma seria de las Naciones Unidas de cara al futuro debe tener en cuenta esta espinosa cuestión. Y quizá la solución más sencilla pase por abolir al Consejo de Seguridad, que no representa en cualquier caso la geopolítica del siglo XXI ni es efectivo en la preservación de la paz, lo cual pone de relieve la importancia de otorgarle medios y mandatos, en cualquier caso, a Naciones Unidas. Muy bien, Enrique. Vamos a ver, yo te pediría ahora que habláramos un poco de algunos de los grandes retos globales y podemos empezar por la pobreza y el hambre, que, como tú muy bien dices, no por casualidad los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU en 2015. Entonces, si te parece... Pues muy bien, en efecto, voy a empezar por el hambre, que es el segundo de los grandes objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia de la COVID ha exacerbado lo que ya era una situación que empeoraba. Los datos más recientes, voy a pedir que nos pongan un gráfico, ahí está. Los datos más recientes están recogidos en el año 2020 y fueron publicados a mediados del año pasado. Muestran que unas 811 millones de personas, unos 800 millones de personas, para redondear, hay con desnutrición crónica cuando la pandemia se extendió por el mundo, deteniendo la actividad económica, interrumpiendo las cadenas de suministro y profundizando la pobreza. La pandemia y la crisis económica han detonado uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos los países de renta baja y media. Estos datos, obviamente, son de antes del conflicto de Ucrania, que, como ustedes saben, también está teniendo una incidencia, sobre todo, en el precio de los alimentos. Déjenme que les señale, creo que tengo aquí, a ver si sé cómo funciona esto. ¿Así? Coge. Perfecto. Esta es la curva que muestra cómo durante varias décadas estuvo bajando el número de gente que pasaba hambre en el mundo, fundamentalmente, cuantitativamente, gracias a China, porque era en China donde más gente había pasando hambre y en las últimas 3 o 4 décadas se dieron pasos gigantescos. Esta curva que tenemos aquí, este salto, fue la crisis del 2008 y del 2009, la crisis junto con una grave crisis de los precios de los alimentos, que dispararon los precios de los alimentos en todo el mundo y dispararon las hambrunas. Pero desde entonces no ha hecho más que bajar hasta el 2015, precisamente el año en que Naciones Unidas decide que vamos a erradicar como meta el hambre en el mundo. Desde entonces no ha hecho más que aumentar. El objetivo es llegar en el 2030 ahí abajo y estamos subiendo y no va a parar de subir porque la situación está aumentando.
a este ritmo, obviamente, las posibilidades de alcanzar el hambre cero para el 2030, como se prevé, son totalmente nulas. Un segundito, que tengo aquí mis apuntes y se me habían saltado. Los números absolutos vienen aumentando, como digo, desde 2015. Eso significa que en los últimos 5 años el hambre ha crecido al ritmo de la población mundial. Aunque todo el mundo se ha visto afectado, no todas las regiones han sufrido por igual. En el año 2020, más de la mitad de las personas desnutridas, unos 418 millones, vivían en Asia y más de un tercio, 282 millones, en África. Una proporción algo menor, 60 millones, en América Latina y el Caribe. Pero el mayor aumento del hambre se ha producido en África, donde la prevalencia estimada de la desnutrición es de un 21% de la población, más del doble que en cualquier otra región. Claro que la pandemia es una buena excusa para decir que no se van a cumplir los objetivos, pero como yo les estaba indicando en este gráfico, los deberes de los países desde el 2015 no han sido los que tenían que ser para conseguir alcanzar la meta de hambre cero. Es una buena excusa utilizar el COVID y ahora Ucrania, pero realmente viene de antes la falta de acción por parte de los gobiernos. Me voy a detener un poquito brevemente para explicar por qué hay hambre en el mundo. Porque siempre hay sobre este tema mucha confusión. El hambre es un fenómeno complejo. No se trata de producir más, como mucha gente piensa. Producimos lo suficiente y de sobra. La presión del ser humano sobre los recursos disponibles en el planeta es tremenda, pero la población del hombre, la capacidad del hombre para incrementar y mejorar los rendimientos de los recursos es espectacular. En los últimos 500 años, nuestra población en el planeta se ha multiplicado por 14. La producción alimentaria, la producción humana, se ha multiplicado por 240. Desde la revolución agrícola y el inicio de la diabólica progresión geométrica del crecimiento demográfico, la carrera entre producción de alimentos y población la ha venido ganando siempre holgadamente la primera. La FAO calcula que para dar de comer a los aproximadamente 10.000 millones de personas en el año que ocuparemos el planeta en el año 2050, habrá que incrementar aproximadamente un 50% nuestra producción actual de alimentos. Podemos seguir ganando esta carrera y si es así, ¿a qué precio? En la actualidad, 3/4 partes de la comida que consumimos son arroz, trigo o maíz. Solo el arroz supone la mitad de la comida mundial. Pero esta dieta está cambiando a un ritmo tan acelerado como nuestro propio mundo. En las últimas décadas, el consumo de carne aumentó el doble que la población, el consumo de huevos 3 veces más. Hacia 1950, el consumo mundial de carne era de unos 50 millones de toneladas al año. En la actualidad se ha multiplicado por 6 y se espera que hacia el 2030 vuelva a duplicarse. Basta citar como ejemplo nuestras macroproducciones de cerdos y pollos. Brasil, que es el primer exportador mundial de pollos, produce cada año unos 7.000 millones de pollos, tantos como habitantes tiene la Tierra, cantidad que sacrifica y exporta a todos los rincones del planeta. En Estados Unidos y en China producen una cifra parecida, pero se los comen ellos. La lucha contra el hambre en el mundo es una historia de frustración para una generación, la nuestra, que podría y debería ser la primera que consiguiera erradicarla. Si hay alimentos suficientes, ¿por qué entonces sigue habiendo millones de personas que mueren de hambre? La respuesta es muy sencilla, es por la pobreza. O mejor dicho, de otra forma, por la riqueza. Unos tenemos mucho y otros muy poco. El ya tristemente famoso 1% de la población posee el 46% de toda la riqueza generada en el planeta. Estas desigualdades han generado una sociedad donde a una amplia capa de la población no le llegan los beneficios colectivos. Hoy vivimos en un mundo más rico, ciertamente, pero también en un mundo más desigual que nunca. Se están negando los derechos sociales y económicos a demasiadas personas en todo el mundo, incluidos los 800 millones de personas que siguen viviendo en pobreza extrema. La otra gran paradoja de nuestro tiempo
es que no solo aumenta el hambre, la obesidad se ha convertido en una plaga que no diferencia países ricos ni pobres, ni del norte ni del sur, desarrollados o no, ni barreras de género, ni edades. Es una amenaza perfectamente globalizada. El sobrepeso y la obesidad han aumentado en todas las regiones sin excepción, con cifras impresionantes. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Todo esto nos lleva a concluir que estamos cada vez más lejos de alcanzar las metas fijadas de hambre cero, bien al contrario, como señalaba. Déjenme ahora que les hable de la pobreza, la otra cara de la moneda. Los datos de la pobreza no son mejores. Ahora, por primera vez en el transcurso de una generación, de nuestra generación, la pobreza en el mundo ha dejado de bajar y vuelve a subir. Este es el diagrama sobre los avances en la lucha contra la pobreza y lo que la crisis del COVID está provocando, como ustedes están viendo. Ha aumentado por primera vez en más de 20 años, agravado por el tema del COVID y por las fuerzas de los conflictos y el cambio climático, que ya estaban desacelerando los avances en esta reducción. Unos 100 millones de personas más cayeron en la pobreza extrema como resultado de la pandemia. La tasa de pobreza mundial ha disminuido del 10% en el 2015 al 9% en el 2017, lo que equivale a salvar de la pobreza a unas casi 700 millones de personas que vivían con menos de 2 euros al día. La mitad de los pobres son niños. Las mujeres representan la mayoría de los pobres en la mayor parte de las regiones y en algunos grupos de edad. Y la población mundial sobre los 15 años o más, alrededor del 70%, no tiene ninguna formación o solo una instrucción básica. Casi la mitad de los pobres de África al sur del Sahara viven en solo 5 países: Nigeria, República Democrática del Congo, Tanzania, Etiopía y Madagascar. A pesar de todo, muchas de las personas que apenas habían escapado de la pobreza extrema podrían recaer en ella como consecuencia de los efectos de la pandemia de COVID-19, de los conflictos y del cambio climático. Según una estimación preliminar en la que se incorporan estos efectos de la pandemia, se calcula que esta está empujando entre 88 y 115 millones más de personas a la pobreza extrema. Los países de ingresos medianos, como India y Nigeria, por ejemplo, se verán afectados de manera significativa y podrían llegar a albergar, estos dos países, India y Nigeria, hasta el 80% de los nuevos pobres. Las últimas investigaciones sugieren que casi con toda seguridad los efectos de la actual crisis se harán sentir en la mayoría de países hasta por lo menos el 2030. Y en estas condiciones el objetivo de reducir la tasa mundial de pobreza no se van a alcanzar. Vamos a decirlo sin ambajes, los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres son cada vez más pobres. Esta es la situación actual. En un mundo en que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% restante, nunca será estable. La desigualdad y la discriminación son algunos de los desafíos que definen al mundo actual. No solo representan un obstáculo para la realización del derecho al desarrollo, sino que también se encuentran entre las principales amenazas para la paz, la seguridad y los derechos humanos en el mundo. Bien, Enrique, yo te sugeriría que hablemos de otro de los grandes retos al que nos enfrentamos, que es el del cambio climático, y cómo van los esfuerzos para intentar mitigar ese desastre que hemos causado los hombres, claro. Es decir, ¿cómo lo ves la lucha contra el cambio climático? O sea, ¿conseguiremos limitar el incremento de la temperatura? ¿No lo conseguiremos? No voy a hablar ahora sobre convencer sobre el tema del cambio climático. Creo que la gente que está en esta sala está ya bien convencida. Es predicar entre los conversos, ¿verdad? Lo que está claro es que estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza. Voy a pedir que pongan el siguiente
la siguiente diapositiva, corremos el peligro de traspasar un umbral sin posible vuelta atrás y de acelerar unas crisis que podrían tardar siglos o incluso milenios en solucionarse. En este cuadro vemos todas las conferencias que se han hecho desde la primera conferencia del cambio climático, paralelamente al aumento de CO2 que estamos generando los hombres. Es decir, nos estamos reuniendo, estamos hablando, estamos discutiendo, pero el planeta sigue calentándose. Nosotros seguimos produciendo CO2 de una forma totalmente descontrolada. El último informe de Naciones Unidas, el más reciente, publicado en febrero de este año, antes de la guerra de Ucrania siempre, sobre el cambio climático, advierte que se agota el tiempo para tomar acciones, que el riesgo de alcanzar el peligroso umbral de los 1,5 grados centígrados a corto plazo es inminente. Cada fracción de grado hace que se pierdan vidas, medios de subsistencia, activos, especies y ecosistemas. Tendríamos que reducir drásticamente las emisiones cada año para que en el 2030 se haya logrado una reducción del 45% y que en el 2050 las emisiones netas de valor cero, como han explicado los expertos científicos de Naciones Unidas. Voy a pedir que pasemos a la siguiente diapositiva, donde están los tres escenarios que barajan en este momento los científicos. No voy a ir uno por uno porque veo que nos estamos alargando, pero lo que quería señalar es que para cumplir con las exigencias que imponen la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París es preciso que todas las partes presenten planes climáticos nacionales más ambiciosos para el 2030 y pongan en práctica políticas y acciones concretas que permitan contemplar un futuro con emisiones netas de valor cero, como lograr que no haya nuevas extracciones y plantas de carbón después del 2021, dejar de subvencionar a los combustibles fósiles en favor de las energías renovables y fijar un precio para el carbono. Necesitamos un auténtico paquete solidario de apoyo a los países en desarrollo que incluyan cumplir el objetivo de proporcionar 100.000 millones de dólares cada año. Asignar el 50% de la financiación climática a medidas de adaptación y resiliencia y prestar asistencia tecnológica y desarrollar capacidades para ir aumentando nuestra capacidad de cambiar la peligrosa tendencia. Todavía es posible limitar el calentamiento, pero para ello necesitamos una gobernanza climática y ambiental que sea más rápida, más ágil y efectiva y que permita efectuar transiciones justas desde el punto de vista social. Pero lo que está claro, Ferran, es que esta batalla también, otra, la estamos perdiendo. Sí, pero vamos a ver, la estamos perdiendo y crees que las instituciones correspondientes, aparte de los gobiernos, en no sé, los acuerdos de París supongo que están dinamitados por completo, o sea, no... Y perdiéndola, la perderemos. Perdiéndola, mira, ahí tenemos no veo bien aquí, o sea, en el peor de los casos, el aumento de 4 grados, 4,4 grados, supondría un desastre brutal para el planeta. Voy a finalizar, Ferran, si me permites, haciendo una reflexión final. Obviamente, muy por encima, señalo que el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, aparte de los que hemos comentado, están saltando también por los aires. Va a ser casi imposible alcanzar los acuerdos en el resto de los 17. Pero quería finalizar haciendo unas reflexiones sobre el título de esta exposición a modo de conclusión, que es ¿cómo es nuestro mundo después de la pandemia y agravado ahora por el conflicto de Ucrania? Este es, sin lugar a dudas, un mundo donde tenemos una sensación mucho mayor de vulnerabilidad. La pandemia nos ha hecho replantearnos cuestiones que dábamos por hecho. ¿Quién nos iba a decir hace 2 años que estaríamos todos confinados, que de un día para el otro prácticamente todo el mundo se iría a su casa?
que se paralizaría la actividad diaria corriente durante meses con las consecuencias que hemos presenciado. Pues si esto fuera poco, ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivir una guerra en Europa donde un país invade a otro y bombardea sin cesar a la población civil indefensa? Escenas que todos pensábamos pasadas y que formaban parte de nuestros archivos en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial. La pandemia y Ucrania han aumentado nuestro sentido de vulnerabilidad, nuestra sensación de inseguridad y ha despertado todos nuestros miedos. Este es un mundo más inseguro. Es un mundo que vivimos con mayor ansiedad, con mayor temor. Es un mundo de incertidumbres y desasosiego. Uno de los paneles que hemos puesto en la exposición, como Ferran bien sabe, es sobre la salud mental. ¿Cómo está afectando a millones de personas? Confinamientos, distanciamiento físico y social, temor al contagio, preocupación por fallecimiento de familiares y amigos, angustias financieras, incertidumbre, ahora incluso la guerra, una tercera guerra mundial, la posibilidad de que la guerra se extienda por Europa. Los problemas de salud suponen el 12% de todos los problemas de salud del mundo. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión y cerca de 800.000 se suicidan cada año. Más que el cáncer, la gente que está afectada por problemas de salud mental son más que el cáncer y los problemas cardiovasculares y serán la principal causa de discapacidad a nivel mundial en el año 2030. Las secuelas del coronavirus, pero también la emergencia climática, las dificultades económicas o las amenazas de guerra que estamos viviendo han desnudado a la sociedad para mostrar el colapso al que hemos llegado. Y el multilateralismo, que hacíamos referencia al principio, es decir, la cooperación entre países para afrontar estos retos globales, ha mejorado, es otra víctima de la pandemia y, sobre todo, con el conflicto actual. Las reticencias y enfrentamientos entre los países más poderosos están poniendo en jaque al sistema de Naciones Unidas en una crisis que no tiene precedentes para la organización. Esta semana, no sé si lo han visto, esta misma semana Rusia se ha retirado de la Organización Mundial de Turismo, que por cierto tiene su sede aquí, central en España, tras las presiones de sus miembros que estaban a punto de decidir su suspensión. Pocos se han dado cuenta, por ejemplo, de que en las actuales circunstancias, cuando haya que nombrar a un nuevo secretario general de la ONU, no se va a poder hacer, porque se necesita como mínimo el consenso de los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Y en las actuales circunstancias no parece que se pueda encontrar candidatos de esas características. ¿Y en España? En España, nosotros que pensábamos que después de la pandemia y de haber aplaudido a raudales desde los balcones a los heroicos sanitarios, que pensábamos que se iba a reforzar el sistema sanitario público, que nos había salvado, que se aumentarían los recursos para la medicina y la investigación. Y en lugar de eso, lo único que ha aumentado de presupuesto son los gastos de defensa. Los gastos de defensa. España va a incrementar, lo anunció el presidente Sánchez hace unos días, al menos, dijo, un 20% de su presupuesto de defensa para cumplir los compromisos adquiridos con la OTAN. Aunque no se va a alcanzar ni de lejos el 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar que la OTAN fijó como objetivo en la pasada cumbre de Gales, en el 2014, Sánchez dijo el día 2 de marzo pasado en el Pleno del Congreso, donde anunció además el envío de armas de España a Ucrania, que llegaría al 1,22 del PIB dentro de 2 años. Para llegar a eso hay que destinar al gasto militar entre 2.400 y 2.600 millones más. Ya para finalizar, porque nos hemos extendido o me he extendido un poquito, y como resumen final, siento sonar tan negativo, pero lo cierto es que no hemos hecho los deberes que nos habíamos propuesto como comunidad internacional con la Agenda 2030, como hemos visto hasta ahora. Este no es el camino, hay que rectificar en ello, porque en ello nos jugamos nuestra propia existencia y la de generaciones futuras. Muchas gracias, Enrique. Pues
yo te voy a hacer una pregunta, que dice aquel. ¿Me la vas a hacer tú? Sí. Bueno, vamos a ver. que sea fácil. Tú has señalado ahora si los deberes no los vamos a hacer o no los hemos hecho. Y hay una cosa que hemos señalado, pero que también con la última intervención y lo que está ocurriendo en Ucrania, que son las migraciones, que hemos tratado muy por encima. Me gustaría, ya que tenemos un poco de tiempo, que hablaras sobre qué crees tú que va a ocurrir con las migraciones, dadas porque teníamos unas previsiones en su momento y verdaderamente la guerra de Ucrania y ahora con lo que está ocurriendo también en Transnistria, seguramente vaya a cambiar todas las cifras correspondientes, más el cambio climático, la repercusión que tiene también sobre las migraciones. Esta mañana, precisamente, en la Asamblea General de Naciones Unidas se ha dado la cifra más reciente sobre desplazados. 68 millones de personas hay en este mundo que han sido obligadas a huir de sus casas por los distintos motivos, conflictos sobre todo, pero también emergencias. Es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es como un enfermo. Todas las indicaciones que estamos teniendo de este enfermo son negativas. Lo tenemos con el tema de las migraciones, con el número de conflictos que ha aumentado, con el nivel de conflictos y la complejidad, como tú estabas haciendo en la presentación al inicio, con todos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el hambre, la pobreza. Tengo, por ejemplo, algunos datos que me había pasado antes para no alargarlo, pero, por ejemplo, se han interrumpido los programas de inmunización infantil, o sea, de vacunación, en más de 70 países. O sea, todos los avances que habíamos logrado de forma colectiva se están poniendo en la piqueta. La enseñanza a distancia sigue fuera del alcance de unos 500 millones de estudiantes. La violencia doméstica ha aumentado por culpa de la pandemia en muchos países hasta un 30%. Y 2 de cada 5 centros de salud del mundo carecen de agua. Hago estas reflexiones porque realmente todos los indicadores que tenemos, no hablo ya del cambio climático, que me he extendido en la presentación, es de un enfermo que nos está diciendo, ojo, que la situación está muy mal. Y a pesar de que a mí nunca no me suele gustar ser tan negativo en las exposiciones, y siempre creo que hay vías de optimismo, en este momento realmente la situación está muy comprometida. Y, repito, la cifra de refugiados, o sea, la cifra de gente que ha tenido que huir de sus casas es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues a mí me gustaría señalar que evidentemente cuando hemos hablado de las emergencias que había y de los retos a los que nos enfrentamos, una de las cosas que yo había señalado al inicio y que luego Enrique también es cómo el hambre verdaderamente obedece, entre otras razones, a un sistema económico que ha fallado frente al impacto de la pandemia y que la recuperación evidentemente es desigual debido a una inversión desigual, y ya no solo en el hambre, sino que además los países donde afecta la pandemia, en este caso las pandemias anteriores como el SIDA, habían afectado a países pobres en principio. Sin embargo, la pandemia empezó afectando a los países ricos, pero, sin embargo, con una inversión desigual, los países de renta baja crecen a un ritmo más lento y las economías de ingresos medios no son aptas para justamente atacar esas situaciones. Pero desde el punto de vista de lo que estábamos hablando, la vulnerabilidad que señalaba Enrique, evidentemente son los países pobres más vulnerables, puesto que además hay una inequidad
entre los países industrializados y en desarrollo, y esa receta es una receta que conduce a la inestabilidad, a la crisis y a la migración también, justamente. Cuando hablaba Enrique de la crisis climática, evidentemente, si hay que reducir las emisiones globales para llegar a la neutralidad del carbono, en estos momentos, con el corte de gas de los rusos, se va a producir una situación mucho peor todavía, donde se va a volver a utilizar las energías fósiles, y ya sabemos que en algunos países la energía nuclear es una energía verde, con lo cual verdaderamente nos encontramos con que estamos en una situación lamentable. Y del ciberespacio, antes yo he señalado unas cosas que evidentemente no he acabado de centrarlas, pero que querría acabar con ello. Dice, la humanidad debe estar en el centro de la tecnología y esta no debe usar a las personas, sino a la inversa. Esta debería ser una herramienta benéfica para todos. Si se gobierna adecuadamente, las oportunidades son extraordinarias, especialmente si podemos garantizar una conectividad a Internet segura y protegida. Pero el creciente caos digital beneficia a las fuerzas más destructivas y niega oportunidades a la gente común. Evidentemente, las personas corremos un riesgo dentro del ciberespacio al acceder a él, como es el uso indebido de datos, la información incorrecta y los delitos cibernéticos que se multiplican aceleradamente. Nuestra información personal está siendo explotada para controlarnos o manipularnos, cambiar nuestros comportamientos, violar nuestros derechos humanos y socavar las instituciones democráticas. Y, como muestra el problema que está generando en nuestro país, el escándalo de espionaje a los independentistas catalanes por el software israelí Pegasus, que dicen que solo se vende a gobiernos. Verdaderamente, lo que las empresas de redes sociales se benefician de algoritmos que priorizan la adicción, la indignación y la ansiedad a costa de la seguridad pública. Necesitamos marcos normativos sólidos para cambiar ese modelo de negocio. Y lo que hay que afrontar estos problemas en un pacto mundial digital, que es lo que debería formar parte de la cumbre del futuro en el año 2023. Y en estos momentos nos encontramos con que la persona más rica del mundo se compra la red Twitter, dice que porque me lo puedo permitir y para favorecer la libertad de expresión. Eso es lo que dice el hombre más rico del mundo, Elon Musk, hijo de magnate de minas de esmeraldas, el directivo de Tesla, la compañía de automóviles eléctricos, alentador del último golpe de Estado en Bolivia y supuesto defensor del derecho a la libre expresión, ha comprado Twitter por 44.000 millones de dólares. La concentración del control de estas plataformas en cada vez menos y más poderosas manos es necesariamente un impedimento para su democratización. No obstante, sería interesante que pusieran, como dice el mismo Musk, en código abierto sus algoritmos, como lo ha sugerido. Y verdaderamente, para no tener ya más tiempo, una de las cosas que hemos hablado y que Enrique ha profundizado es cómo va a funcionar en estos momentos. Dentro de unos meses, en junio, va a haber una cumbre de la OTAN aquí en España. Entonces, para finalizar, me gustaría que hicieras una reflexión de cuál es el papel de la OTAN en estos momentos. Bueno, déjame, antes de eso, porque tú has señalado un tema que creo que es muy importante, hablabas del sistema en el que vivimos. Realmente, las contradicciones del sistema permiten que un señor compre Twitter por 44.000 millones de dólares. Es una contradicción en sí misma, es decir, esos son recursos que pueden ser utilizados en su país, por ejemplo, sin ir más lejos, para la sanidad pública, que hace estragos en Estados Unidos, que es apenas casi inexistente. Es decir, tenemos un sistema que permite la acumulación de capital precisamente porque el sistema fiscal lo permite y no van esos recursos a lo que en principio
serían los derechos fundamentales de las personas, la sanidad, la educación. En el caso de Estados Unidos es bien evidente porque en Europa tenemos un modelo totalmente distinto. En Estados Unidos la sanidad es siempre privada, como lo es la educación y como lo es un montón de cosas. Ese sistema es imposible que nos permita seguir avanzando. Y haciendo ya referencia a la pregunta concreta sobre el tema de la OTAN, lo vemos con los gastos de defensa. Resulta que un país como España, donde estamos limitando los gastos presupuestarios en todos los ámbitos y donde en teoría estamos haciendo un esfuerzo brutal para combatir el cambio climático, para apoyar a la gente que está desempleada, el único presupuesto que va a aumentar es el de defensa, porque se han hecho unos compromisos con la Alianza Atlántica para tener un mínimo presupuestario en estos momentos. Realmente yo creo que hay algo en el sistema que no funciona, que nos debe de hacer pensar. También el papel de España, ¿cuál es el papel de España en la OTAN? Ayer un director de cine lo decía en Barcelona, dice, si creen ustedes que por estar en la OTAN los españoles van a estar más seguros, lo tienen claro. Pues lo Era americano el director de cine. Oliver Stone. Oliver Stone. Muy bien, pues nada, muchas gracias y les convocamos para el día 31 de mayo, donde hablaremos sobre salud mental con el doctor Roca. Muchas gracias por su presencia. Gracias.